Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Les saludamos del Acuerdo Estudiantil Medicina. Me presento, yo soy el coordinador académico Aaron Salcedo. Vamos a lo largo de estas semanas a impartir múltiples cátedras de la carrera de iniciando de primer semestre a sexto semestre y al pasar los días se van a ir integrando poco a poco más docentes y más actividades, ya sea en cursos de inyectología y de sutura, para que podamos nutrirnos en conocimientos y aumentar nuestra práctica, nuestra labor médica. A continuación le presento al docente de esta cátedra de Fisiología 2, el docente Ulises Montero, que a continuación va a enseñarles la cátedra y también por medio del grupo yo voy a pasarles materiales necesarios que pueden usar autodidácticos, recursos, canales de YouTube que puedan esclarecerle aún más dudas a lo largo de toda esta cátedra. Continúe, compañero. Pero buenas tardes con todos. Bueno, yo voy a empezar explicando sobre la fisiología 2, según el sílabo de la cátedra, el aparato respiratorio. Lo que vamos a comprender ahorita es cómo funciona en sí la respiración, cómo funciona el aparato respiratorio, tanto de su parte ventilatoria hasta donde llega el intercambio gaseoso, la parte de perfusión, que vamos a intentar dividirlo en estas 2 semanas de clase. Bueno, yo me presento, soy Ulises Montero. Les voy a dar esta cátedra empezando con ventilación pulmonar. Hay que hablar un poco sobre generalidades de la parte respiratoria. ¿Cuál es la función principal de esta? Es básicamente nosotros inspirar el aire que viene rico en oxígeno, que este aquí llegue hasta las partes eh, del intercambio gaseoso, que es el alveolo, son los vasos tanto provenientes de la arteria pulmonar como los de la vena pulmonar, que salen para que ¿qué pasa con esto? Nosotros podamos poder inspirar oxígeno, este llega a los tejidos del cuerpo, los nutra y estos pues no mueran, y los desechos de todos los tejidos también regresen por medio de la circulación venosa sistémica hacia la parte pulmonar y este salga. Nosotros los podemos sacar por medio de la expiración. Entonces, la función principal de este es, ya les digo, el intercambio gaseoso. Llega a nuestro cuerpo oxígeno y nosotros podemos eliminar CO2. ¿Por qué es importante eliminar el CO2? Pues este de aquí el CO2 llega a acidificar el cuerpo y cuando el cuerpo empieza a sufrir una acidificación, o sea, aumenta la acidez, va a haber daño de los tejidos a lo largo de todos los tejidos del cuerpo, ya que recuerden que el cuerpo está conectado a través de los vasos sanguíneos. Entonces, el mecanismo principal de aquí es básicamente inspirar y expirar. O sea, entra aire y sale aire. Bien, el que entra es rico en oxígeno y el que sale es rico en CO2. Claro que hay otros tipos de gases en el ambiente en general, pero esos no son relevantes al momento del intercambio gaseoso, porque lo único que se intercambia es el oxígeno, entra oxígeno, sale CO2. Ahora, recuerden que al momento que uno respira, uno inspira, es importante que conocer que no es que entre el aire, por ejemplo, está incorrecto respirar a través de la boca. ¿Por qué? Claro que llega aire a los pulmones, tú respiras básicamente sin ningún problema. El inconveniente es que el aire debe recibir una serie de cambios antes de llegar hacia los alveolos, a las partes más profundas de la vía respiratoria. ¿Qué necesita esto? El aire primero tiene que pasar tiene que tener un cambio en su temperatura. ¿Qué cambia su temperatura? El aire debe igualarse a la temperatura normal del cuerpo humano, que es 37 grados. Aparte de eso, el aire del ambiente tiende a ser un aire seco. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo? También debe humidificar el aire del ambiente, porque el aire que va a llegar hasta los alveolos tiene que estar humidificado. No llega un aire seco no puede haber un correcto intercambio gaseoso. Ahora, no solo esto es lo importante como
un acondicionamiento del aire, o sea, acomodar el aire para que llegue de forma correcta hacia las partes de las vías respiratorias bajas. Otra cosa importante es la filtración. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en el ambiente hay un montón de partículas, entonces la función de las vías respiratorias altas, en este caso la parte de las coanas, la parte de la nariz, esta de aquí, su función en sí, la parte ósea de la vía, de la parte de la nasofaringe, es importante ya que esta nos va a proteger a que no inspiremos alérgenos, ni bacterias, ni ningún tipo de partícula que haga daño dentro de la vía respiratoria. Recuerden que la parte protectora de la vía respiratoria empieza tanto desde la nasofaringe, llega parte de la vía respiratoria superior, pero ya en la parte respiratoria inferior no va a tener una protección como tal de los alérgenos del ambiente, de lo que nosotros inspiramos en general. Por eso es que la vía correcta para la inspiración es la nariz. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos aquí más o menos a este nivel, por aquí, el conocido plexo de Kisselbach. ¿Qué es el plexo de Kisselbach? Es un plexo arterial que permite que haya una calefacción del aire. ¿Qué le da el calor al aire? ¿Qué lo regula la temperatura del cuerpo? Son los vasos sanguíneos que tenemos aquí, en todo el tracto de la parte de la nasofaringe. No solo con esto, tenemos también la parte que va a permitir la filtración del aire. Ya sabemos que los vasos sanguíneos le dan el cambio de temperatura. Ahora tiene que este aire ser filtrado. ¿Cómo es filtrado? Por medio de los cornetes. Los cornetes, al momento que el aire entra por aquí, choca contra los cornetes. Entonces empieza a haber una turbulencia del aire y en esa turbulencia del aire es que quedan atrapados partículas. ¿Quién se encarga los cornetes básicamente hacen como que el aire no vaya directamente hacia la vía respiratoria ni de forma muy rápida? Esto es como que hacen un freno para que actúen otros mecanismos, que en este caso es la parte histológica de la vía respiratoria de la nasofaringe, que en este caso es el epitelio y sus componentes. Sabemos que el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante aquí son los cilios barren las partículas hacia el exterior, o sea, barren, intentan sacar las partículas del cuerpo. La parte de las células caliciformes son células protectoras que segregan mucina, que permite tanto eliminar patógenos y también existe la parte de las glándulas mucosas que ayudan a atrapar estas partículas. Es por eso que no sé si, bueno, si tienen que haberse dado cuenta, que a veces quedan como partes secas de moco en la nariz. Eso significa que la parte nasal está haciendo su función. Atrapa partículas, partículas de polvo, las vibrisas las van barriendo, los cilios van barriendo hacia afuera y eso los va atrapando, lo que permite que no lleguen hacia la parte importante de las vías respiratorias bajas, donde vamos a encontrar ya el intercambio gaseoso. Ya. Entonces, hasta el momento, recuerden que el aire tiene que entrar, la vía correcta es la parte nasal. Una vez que entra la parte nasal, debe recibir un cambio de temperatura igual al del cuerpo humano, no puede ser ni más frío ni más caliente, que es básicamente 37 grados. ¿Esto quién los hace? El plexo de Kisselbach o la parte vascular de la nariz. De ahí debe haber una filtración de este aire y una humidificación. La humidificación lo van a dar la parte mucosa de las glándulas del epitelio. Y a su vez, esto también va a ayudar a la parte de filtración, que lo hacen entre los cornetes, los cilios de las células cilíndricas ciliadas y también la parte mucosa del epitelio. Entonces, como decía, ya la parte de filtración lo hacen los cornetes, que viene a ser la parte ósea, en la parte del epitelio, las células y la parte de las glándulas mucosas, las células mucosas. Porque es correcto de que el aire llegue de forma adecuada hacia las vías respiratorias.
Ahora, una vez ya tenemos en cuenta que el aire debe ser filtrado, debe recibir una humidificación y debe recibir una calefacción de parte de la parte nasofaringe, que es la principal encargada de esas tres partes. Ahora, recuerden que el aire debe llegar hacia la parte más inferior. Entonces ahí van a intervenir fuerzas como son las presiones transpulmonares, que se las voy a explicar en la siguiente clase porque es un poquito más complejo. Ahorita vamos a aprender básicamente las funciones básicas y la estructura. Tenemos en cuenta que la parte de las vías respiratorias superiores llegan desde la parte nasofaringe, que es nariz, va de nariz, cuana, que son nasofaringe, orofaringe, que va de las cuanas, hasta el istmo, de ahí viene la laringe. Desde la laringe para abajo hasta la laringe es vía respiratoria alta. De ahí viene las otras partes que ya vienen a ser la segmentación bronquial, la tráquea, la segmentación bronquial, los bronquiolos. A partir de los bronquios principales, la segmentación bronquial ya viene a ser vías respiratorias bajas. Ahora, eh, recuerden que normalmente como es una vía, lo importante de esta vía es que no se colapse, o sea, que el aire pueda pasar sin ningún problema. ¿Quién ayuda a las vías respiratorias a partir de la tráquea y los bronquios principales a que esta vía respiratoria no colapse, no se contraiga? Va a ser el anillo cartilaginoso. Este anillo cartilaginoso es lo que le va a permitir que mantenga el diámetro correcto para que pueda pasar sin ningún problema el aire. Esa es la función de los anillos traqueales, mantener la vía respiratoria permeable en este caso, para que pueda pasar el aire sin ningún problema. Tenemos otra parte, básicamente viene al inicio de la laringe, tenemos la glotis, que es un mecanismo súper importante para el paso del aire, el paso de la comida. Recuerden que la glotis se cierra al momento que usted deglute y de ahí se abre cuando usted inspira. Es importante esto para que usted no sufra una broncoaspiración, o sea, no esté comiendo y pase la comida hacia la vía respiratoria, que lo que va a hacer es ocluir la vía respiratoria. Y con eso va a empezar a entrar en hipoxemia. Ahora, bueno, tenemos las vías respiratorias, se dividen en laringe, la tráquea, estos serían los bronquios principales, vienen los bronquios segmentarios, y ahí vienen los bronquiolos, la parte respiratoria y los sacos alveolares. Ahora, es importante siempre recordar que básicamente el cuerpo humano está regido por el sistema nervioso central, también está regido por el sistema nervioso autónomo, y entre estos está el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la función de esto? Es importante, ya que el sistema nervioso simpático va a ayudar a la apertura de las vías respiratorias, mientras que el sistema nervioso parasimpático hace que se cierren las vías respiratorias. A su vez, recuerden que en estas respiratorias está el epitelio respiratorio que segrega moco. En la parte simpática va a hacer que esta secreción de moco no sea excesiva, mientras que la parte parasimpática va a hacer que haya secreción de moco. ¿Cómo se rige esto de aquí? Básico. El sistema nervioso simpático causa broncodilatación. ¿Por medio de qué receptores? Los receptores B2. Y a su vez también causa que se disminuya la secreción de moco, para que haya una forma más permeable, para que no sea tan, para que el diámetro de la vía respiratoria no se ocluya con mucosidad. Es por eso que en patologías como el asma, el paciente cursa con una broncoconstricción, o sea, el diámetro de la vía respiratoria se encoge. Y tras que se encoge, la parte mucosa empieza a segregar. Y ustedes saben que el moco es pegajoso. Entonces quita menos diámetro respiratorio, entonces el paciente se le dificulta respirar. Es por eso que esa es la función del sistema simpático, mantener la vía aérea permeable y que no haya un exceso de mucosidad. Mientras que la parte parasimpática ayuda a que haya una broncoconstricción y que haya una secreción de moco. No es que su función sea perjudicial, no. Es importante, la
regulación del diámetro, porque se imagínense, solo mandar a la parte simpática habría un exceso de apertura de la vía respiratoria, y al haber un exceso de apertura respiratoria entraría demasiado aire que podría llegar a colapsar o a dañar los alvéolos por el exceso de presión que llega. Entonces ellos regulan entre estos dos sistemas. Recuerden que el sistema simpático y el parasimpático, uno regula al otro para mantener una vía aérea correctamente, en un diámetro correcto. Y a su vez, ya les digo, la función es que llegue el aire humidificado, no llegue un aire seco. Imagínense, la parte de la nasofaringe humidifica el aire, pero va bajando, va bajando, bajando y no hay secreción de moco, entonces tampoco ayuda con esa humidificación. Y recuerden que la parte nasofaringe no va a atrapar todas las partículas las partículas que hay en el ambiente, eso también tiene que ayudar las partes superiores. Entonces, imagínense, si no hubiera secreción de moco que ayuda a esa función, entonces sería un desastre. Por eso es que es importante la parte tanto simpática como parasimpática. La parte parasimpática ayuda tanto como ayuda a la simpática. Por eso es que ninguna de las dos puede predominar, porque si predomina la parasimpática, se cierra la vía aérea, hay un exceso de secreción de moco, entonces el paciente se le dificulta respirar. ¿Ok? Bueno, como recordatorio hormonal, recordemos que la adrenalina activa la función simpática y la acetilcolina activa la función parasimpática. Ok. No sé si hasta el momento tenga alguna pregunta sobre el acondicionamiento del aire y sobre la parte nerviosa. Ya. Bueno, sigamos entonces. Muy bien. Ahora, recuerden que nuestro cuerpo por naturaleza tiene su sistema que siempre va a buscar la forma de que si entra algo extraño al cuerpo, intentar sacarlo a la fuerza. Como sea, va a intentar sacarlo. Conocemos que si uno come algo irritante para el tubo digestivo lo va a responder eliminándolo por la diarrea. Asimismo, la parte respiratoria tiene su propio mecanismo de defensa, que va a ser el estornudo y la tos. Entonces, vamos a ver que si durante una inspiración, ¿verdad? Llega algún tipo de patógeno irritante a la vía respiratoria, entonces el cuerpo enseguida va a responder a este. Siente, a uno inspira, ¿verdad? Llega el proceso de uno está inspirando. ¿Qué sucede cuando llega un patógeno irritante o llega alguna partícula irritante? Llega un patógeno irritante, ¿qué va a pasar? Uno inspira, ¿verdad? Como lo importante aquí es que esto salga, la única forma que salga es que es expulsándolo con fuerza. Entonces el cuerpo hace que uno inspira, a lo que tú inspiras, la glotis que les mencionaba, ¿verdad? Esta se abre para que haya paso el aire y se cierra cuando uno deglute, para que no se pasen partículas de comida hacia la parte respiratoria. ¿Qué pasa esto? Uno inspira, ¿verdad? Se tiene que abrir la glotis. Una vez que esto pasa, se cierra la glotis y no se abre como debería ser correcto para que haya una entrada y salida de aire. No, esta se cierra. Hay contracción de los músculos abdominales. Recuerden que los músculos abdominales, recuerden que en la inspiración entra el oxígeno. Cuando entra el aire, ¿verdad? El diafragma desciende, y a lo que desciende hace que entre el aire, y esto a su vez aumenta la presión abdominal porque el diafragma lo que hace es empujar hacia abajo, hacia los órganos abdominales. ¿Qué sucede cuando uno tiene una inspiración, verdad? El diafragma se mantiene descendido y no sale porque la glotis está cerrada. Entonces los músculos abdominales, que son expiratorios, hacen contracción para sacar a la fuerza el aire. Entonces una presión entre la glotis cerrada y la fuerza de los músculos abdominales, los músculos abdominales van a vencer la fuerza del epiglotis y van a hacer que salga con fuerza el aire. Es por eso que sale el reflejo de la tos. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tosen, hacen como que hacen una inspiración y empiezan tos y tose. Es como que entra aire, la glotis se cierra, los músculos abdominales empiezan a hacer presión para sacar ese aire,
abre la glotis y se empieza a expulsar por medio de tos. Todo este mecanismo está regulado por los nervios vagos, pero es importante que esa es la forma, ese es el mecanismo de defensa para sacar a la fuerza el alérgeno o lo que sea que haya entrado a la vía respiratoria. La tos es conocido como el mecanismo de fuerza de la vía respiratoria. Esto es más común en la parte de las vías respiratorias entre básicamente la tráquea, los bronquios, o sea, llegó hasta allá, no fue detectado por la nasofaringe, porque primero se lo detecta en la nasofaringe, algo irrita la nariz, tú empiezas a estornudar. No, esto llegó hasta la tráquea, la parte de los receptores nerviosos, de las vías respiratorias, del epitelio respiratorio, lo detectan, entonces empiezan a hacer el reflejo de la tos para sacarlo sí o sí. Don Ulises, me Pero consulta sobre sí, cómo es el proceso de las alergias en la producción del moco. ya, miren, eso es lo que les estoy mencionando, ¿verdad? La parte de la vía respiratoria, el moco básicamente es un proceso que te protege de cualquier tipo de alérgeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú tienes alergias, normalmente va a haber un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no tolera esa parte, no sé, qué sé yo, ¿qué podemos usar de ejemplo alergia? Tú eres alérgico a cualquiera, a un gato, por ejemplo, alérgico al gato, ¿verdad? Estás en contacto con el gato. Entonces, tu cuerpo crea inmunoglobulinas alérgicas. ¿Cuáles son las inmunoglobulinas de la alergia? Las IgE. IgE. Entonces, a lo que tú tienes alergia, lo que realmente va a causar es que la vía respiratoria primero se cierre. ¿Por qué se va a cerrar? Porque no queremos que siga entrando el alérgeno. Segundo, va a inflamarse. ¿Por qué se inflama? Porque nosotros tenemos células alérgicas que se denominan los mastocitos. ¿Qué hacen los mastocitos? Te segregan histamina y entre lo que segregan histamina va a hacer que haya un proceso inflamatorio. Cuando tú tienes un proceso inflamatorio, como yo les decía, la vía respiratoria se cierra y el epitelio y todo el tejido circundante se inflama. Lo que va a causar es que se cierre la vía respiratoria y tú tengas dificultad para respirar. Ese es un proceso ya inflamatorio, es básicamente un desencadenante del asma. Pero si tú eres alérgico, eso que voy a explicar ahorita en el estornudo. Normalmente cuando eres alérgico al polvo, lo primero que va a detectar que hay una gran cantidad del alérgeno es la parte de la nasofaringe. Entonces, lo que le detecta la nasofaringe es que tú vas a hacer un reflejo de estornudo y vas a toser y estornudar. Ya les digo, la función de esta vía respiratoria es de tanto la tos como el estornudo es expulsar el alérgeno, el patógeno, lo que haya entrado que es irritante para el cuerpo y el cuerpo no lo denomina, lo detecta como algo que te puede hacer daño. Entonces él va a buscar toser y estornudar. Ahora, si eres alérgico a algo, imagínate, entra el alérgeno, lo primero que va a hacer el cuerpo es a la fuerza intentar expulsarlo. ¿Cómo lo expulsa? Con estornudos o con tos. Entonces eso cuando se irrita la parte de la tráquea, o sea, tú eres alérgico a algo, ¿verdad? Entró, claro que si el alérgeno entró por vía respiratoria, pero si entró por vía digestiva o alguna otra forma, se desencadenan, son otros mecanismos. Pero lo importante aquí saber es que si entra algún alérgico al polvo, por ejemplo, entra demasiado polvo a tu sistema por medio de la vía respiratoria va a detectar el exceso de polvo y lo que va a hacer es que empiece a expulsarlo a la fuerza, ya sea con forma de tos o en forma de estornudo. Porque la forma de lo que hace el estornudo es idéntica al de la tos. La única diferencia es que se lo detecta a nivel de la nariz. De ahí sigue siendo igual. Entra el aire, la glotis cierra, los músculos abdominales se contraen, vencen lo que está cerrada la glotis, la epiglotis, y expulsan el aire. Solo que esta vez lo hacen a través de la vía nasal. Entonces tú empiezas estornuda, estornuda, estornuda. No sé si respondí tu pregunta o escríbemela en el chat para leerla de nuevo. Es que hablar de alergias es un poquito, es como, ¿qué te puedo decir? El cuerpo tiene el mecanismo de defensa, pero de ahí se desencadenan otros mecanismos alérgenos, una alergia, aparte aguda, la parte de o sea, la parte que recién empieza a actuar el mastocito, la parte en el que el cuerpo ya crea inmunoglobulinas ante el alérgeno, entonces es como que ya es un proceso diferente.
Es más involucrado en inmunología. ¿Mande? Es más involucrado en inmunología y dependiendo de la respuesta que tenga el cuerpo ante el alérgeno. Puede que tenga una sobreexpresión y presente mayor, en gran medida, un mayor efecto en el cuerpo. Entonces le digo, como es entre el alérgeno, normalmente cuando una persona es alérgica, sufre de estornudos, tiene rinorrea, puede presentar tos, lagrimeo, que se llama epífora también, que es empezar a llorar, pero todo eso es porque el cuerpo busca la forma de sacarlo. El cuerpo sabe que segregando moco puede atrapar el alérgeno y que no entre más, que no llegue hasta las vías respiratorias más bajas. Entonces, por eso sufres, normalmente cursas con rinorrea. Epífora, porque recuerden que la parte, aquí hay un conducto llamado nasolacrimal que se conectan. Entonces también puedes tener epífora, que es lagrimear. Parte de esas lágrimas se van hacia la nariz, empeora la rinorrea, puedes tener reflejo de tos, va a haber, puedes tener incluso, si llega a partes graves, empieza a edematizar. Edematizar, recuerden que es inflamar las vías respiratorias más abajo, entonces eso dificulta la respiración, pero ya te digo, es un proceso más complicado, pero a nivel respiratorio, ¿cómo sucede el reflejo respiratorio? Que tú empiezas a estornudar y toser es cuando tienes el irritante, el cuerpo responde al irritante intentando expulsarlo. ¿Cómo lo va a intentar expulsar? Por medio de tos o por medio de estornudo. ¿Cómo sucede? Ya te digo, entra el aire, la glotis se cierra, los músculos abdominales se contraen para sacar el aire inspirado, eso hace, la glotis como se mantiene cerrada, los músculos abdominales se contraen con fuerza, abren la glotis y sale el aire. Cuando sale por la vía nasal, sale de forma como de estornudo. Cuando sale por la orofaringe, o bueno, por la boca, sale como forma de tos. Pero es básicamente el mismo proceso, solo que si pasa a través de la vía nasal, tú estornudas. Si pasa a través de la boca, tú toses. Pero eso es un mecanismo de defensa. Eso es un mecanismo de defensa básico de la vía que hace la vía respiratoria. Yo ya te digo, el resto es la rinorrea, la epífora, la hematización, la formación de inmunoglobulinas, la aparición de los mastocitos, eso ya es, y de los eosinófilos que son parte de las alergias, es un proceso ya diferente. Ya no es tan complicado, la verdad, pero es como que diferente. Ya, no sé si tienen alguna otra pregunta. Chicos, es importante conocer la parte simpática y parasimpática. ¿Por qué? Es una pregunta. Claro, existen como, si más no recuerdo, como 4 tipos de hipersensibilidad o respuestas alérgicas, pero eso se los enseñan de mejor forma en inmunología. Pero siempre los involucrados van a ser los mastocitos y van a ser involucrados los inmunoglobulinas E. Tengo otra pregunta. ¿Las personas que se sacan los pelos de la nariz están más propensos a adquirir infecciones respiratorias? Es claro, porque le estás quitando al cuerpo un mecanismo de defensa. Recuerden que si tú dejas el cuerpo sin defensa, los patógenos entran como Pedro por su casa. Entonces, no es recomendable, la verdad. No es recomendable, es tanto como en el oído que se sacan la cera muchos dicen por higiene o por estética, está incorrecto. Eso está ahí, no porque quiso estar ahí, apareció de la nada, no, tiene una función importante a nivel protector. En este caso, los pelitos de la nariz ayudan a atrapar las partículas que vienen desde el exterior. No es correcto sacarles. Claro, tú te puedes sacar si tienes un exceso, ¿verdad? Ya sobresale de la fosa nasal, puedes quitarla, pero yo he visto que hay gente que usan incluso cera, meten la fosa nasal y sacan los pelitos de la nariz, entonces, los pelitos de la nariz, entonces no es correcto. Siempre es, las cosas en el cuerpo están por algo. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, resaltando lo de la parte simpática y parasimpática, tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Al menos en las crisis asmáticas, recuerden que lo importante siempre va a ser abrir la vía respiratoria, porque la vía respiratoria está cerrada. Si el paciente, ya les voy a explicar más adelante los músculos que actúan en inspiración, pero esta parte respiratoria es importante porque al momento que tú usas medicamentos
para ayudar a un paciente con asma, debes considerar dónde deben actuar. Porque si tú no sabes dónde actúa el medicamento, no sabes cómo recetarlo. En este caso, el más común, que realmente no se usa como primera línea en una crisis asmática, el que se usa es el bromuro de ipratropio, que es un anticolinérgico, o sea, bloquea la acción de la acetilcolina. Y al bloquear la acción de la acetilcolina, hacen que la parte parasimpática no actúe. Y si no actúa la parte parasimpática, actúa la parte simpática. Asimismo, el salbutamol actúa, aumenta la función de la parte simpática. ¿Qué es la función de esta? Abrir la vía respiratoria. Entonces es importante comprender, la parte simpática abre la vía respiratoria, mientras que la parte parasimpática cierra la vía respiratoria. A su vez, la parte simpática disminuye la secreción de moco y la parte parasimpática aumenta la secreción de moco. Ya vamos a ver que a medida que vamos avanzando a través del árbol bronquial, llegando a los alvéolos, desaparecen por completo las glándulas mucosas, porque imagínense, el diámetro ya llegando a los alvéolos es sumamente pequeño, entonces es microscópico, entonces no nos sirve que tengamos allá secreción de moco, porque imagínense, una pequeña secreción de moco taparía totalmente la parte de los conductos alveolares o llenarían el alvéolo de moco, entonces no es correcto que esté. Entonces el cuerpo, más o menos hasta los bronquiolos, antes de los bronquiolos hay células mucosas. Ya para ahí incluso cambia el epitelio, tampoco ya no hay cilíndrica, ya no hay epitelio con vibrisas, no, va cambiando. Hay un cambio porque ya la parte final del árbol bronquial, ya que llegas hasta los sacos alveolares, ya no tienen acción defensiva. Su acción es netamente ya de respiración. Ellos van a encargarse del intercambio gaseoso. ¿Ok? Bueno, comprendida, esta es la parte defensiva del cuerpo. Ante toda irritación, el cuerpo te va a responder. Si sale por la boca, va a ser una respuesta en tos. Y si es más, el alérgeno es más en la parte nasal, va a salir pues por la vía aérea, a través de la cavidad nasal. ¿Ok? Ahora, tenemos las funciones de la respiración, que es la ventilación, la difusión, el transporte y la regulación. Lo importante aquí es la parte inspiratoria, expiratoria, al momento que hay intercambio gaseoso, que es al nivel de los alvéolo capilar, y todo el aire que pasa a través de la vía nasal. Ya mira, la flema es cuando, por ejemplo, si tienes una infección, normalmente cuando son infecciones perdón, bacterianas, la flema, ¿qué tienes tú en una infección bacteriana? Hay un patógeno, una bacteria que está en tu vía respiratoria. Y como lo vuelvo a repetir, ¿cuál es la función del moco? Atrapar el patógeno e intentar eliminarlo. ¿Qué sucede? Como tienes la bacteria en el cuerpo, ¿verdad? En la vía respiratoria, perdón, el cuerpo va a aumentar la secreción de moco para intentar atrapar esa bacteria que no llega a las partes más bajas. Entonces, ¿qué sucede? Esa es la flema, básicamente. Es otro mecanismo de defensa. Pero, ¿cuál es el problema de la flema? Que como es un mecanismo de defensa, recuerda que el mecanismo de defensa, no porque es un mecanismo de defensa del cuerpo, significa que en exceso sea bueno. Pero si tú tienes un exceso de secreción de moco, este va a ocluir la vía respiratoria, principalmente porque el moco es pegajoso. Entonces, lo que tú vas a hacer es que ocluyas la vía respiratoria sin un exceso de moco, sumado a la inflamación de por sí que va a suceder por la propia infección. Entonces la flema, ya te digo, la flema también es resultado de la secreción de moco en la vía respiratoria. La flema también es un tipo de mucosidad, solo que se supone que si es blanquecina, pero el color normal de la mucosidad debe ser transparente, se piensa que es de origen bacteriano. No sé si respondí tu pregunta. ¿Puedes responder los últimos 15 segundos que se entrecortó el audio, por favor? 15 segundos de qué. O sea, puedes volver a repetir porque se entrecortó parte del audio. La mucosidad, la infección de moco, defensa. Si tú tienes una infección, la flema se forma
a partir de ese mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa del cuerpo es aumentar la secreción de moco para atrapar al patógeno y no permitirlo que avance y tampoco permitirlo que intentar eliminarlo ya. Pero como ya les digo, aunque sea un mecanismo de defensa, que sea en exceso no es bueno. Entonces, porque imagínense, el moco es pegajoso y el haber mucha mucosidad en la parte, en la vía respiratoria, lo que va a hacer es ocluir, disminuir el diámetro del paso del aire. Y al haber una disminución del diámetro del paso del aire, es que tú te empiezas a ahogar. ¿Por qué? Porque ya no te llega suficiente aire para que haya una correcta distribución de oxígeno en todo tu cuerpo. Es por eso que normalmente cuando tú tienes flema, se sospecha, depende del color de la flema, si es viral o bacteriana, y también a partir de eso, con semiología, que es ocultando las partes, ocultando el tórax para ver si tiene flema, entonces es que uno busca eliminar. Porque ya te digo, es un mecanismo de defensa, sí, pero no todos los mecanismos de defensa del cuerpo son buenos, por decir así. Tenemos por un ejemplo así, la fiebre. La función de la fiebre es cerrar todo el cuerpo, aumentar la temperatura porque los, la- los microorganismos mueren a temperaturas altas. Pero imagínate, a una temperatura alta no solo mueren los mecanismos patógenos, sino que también podemos morir nosotros. Es un mecanismo de defensa del cuerpo, sí, pero que el cuerpo se descontrola y empieza a hacer de más y te termina haciendo daño a ti también. Así mismo es el moco. Te protege de la infección, forma flema o forma el conocido propiamente moco, que sale de la nariz, la rinorrea, pero un exceso de este también va a buscar, te va a terminar haciendo daño a la larga. Por eso que cuando tienes una infección, siempre es correcto tratar la infección, ¿no? Para que el cuerpo no esté peleando solito. Recuerden que no solo se bota moco, se inflama. ¿Por qué se inflama? Porque tenemos células inflamatorias, mecanismos inflamatorios que ellos buscan protegerte de una infección. Entre esos, ya les digo, la secreción de moco, y de ahí es que sale la flema. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahora, la ventilación pulmonar no es nada más que la entrada del aire y la salida del mismo, tanto en inspiración como en expiración. ¿Cuál es el músculo por excelencia de la respiración? El diafragma. ¿Por qué? El diafragma está adherido, o sea, la pleura parietal está adherido firmemente al diafragma. Entonces, cuando uno inspira, que es un proceso activo, entonces uno inspira, el diafragma desciende, o sea, se hace hacia abajo. El diafragma se hace así. Está así, ¿verdad? El diafragma en la inspiración desciende, hace cóncavo. ¿Por qué? Porque al descender el diafragma aumenta el parénquima pulmonar, y aumentar el parénquima pulmonar también permite que entre mayor cantidad de aire a los pulmones, y también hay un mecanismo que actúa entre la regulación de las presiones, eso ya se los explicaré en la próxima clase, que es importantísima. Entonces, la función del diafragma es no solamente abrir el parénquima para que entre bastante aire suficiente, sino que hace un cambio de presiones a nivel pulmonar que hace que el aire del ambiente entre sin ningún problema. Ahora, esto es un proceso activo porque el diafragma se contrae, y cuando se contrae desciende. Viene de ahí la expiración, que es un proceso pasivo en donde lo que hace el diafragma es relajarse. El diafragma se relaja y regresa a su posición normal, que es ligeramente convexo. Entonces, músculo de la inspiración por excelencia, el diafragma. Este de aquí hace aproximadamente más de la mitad del trabajo de toda la inspiración, porque ahí el resto de cuerpo el resto de músculos que hay en el tórax son músculos accesorios, y de ahí están los músculos para la inspiración o aspiración forzada, que es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos que el diafragma es el principal. De ahí tenemos los intercostales que ayudan con la inspiración, entre esos los intercostales externos. Para la inspiración también ayudan los pectorales, los serratos. Recuerden que el diafragma, el tórax se hace hacia arriba
como hacia afuera, porque lo importante de este es que haya una expansión de los pulmones y por lo tanto entre más aire. Estos son de aquí los intercostales externos, de aquí tenemos los serratos, el esternocleidomastoideo, los pectorales, que ayudan a la inspiración. Mientras que en la inspiración tenemos los intercostales internos y el propio diafragma que hace todo el trabajo, ya le digo, se relaja, ya le digo, la expiración es un proceso netamente pasivo, o sea, el cuerpo no hace un trabajo como tal, el músculo simplemente se relaja y sale el aire. Porque al relajarse va a haber un cambio de presiones y este cambio de presiones va a hacer que el aire salga. Recuerden que en fisiología, siempre en fisiología va a ser lo siguiente, va a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Esa es la base de los procesos fisiológicos. Porque cuando se despolariza una célula pasa de un lugar de mayor concentración, que es la parte externa, en este caso los iones de sodio son positivos y hay mayor cantidad en la parte externa, extracelular, y van a pasar a la parte intracelular que hay poco. Entonces pasa de un lugar de mayor concentración a menor concentración. En la inspiración es lo mismo. La fisiología cuenta también con partes eh, biofísicas, en este caso son presiones, todas, tanto cardíaca, digestiva, todas trabajan con presiones. La respiratoria no es la excepción. Entonces, el diafragma lo que se contrae va a ser un cambio de presión que permite que el aire entre. Y a lo que se relaja, va a haber otro cambio de presión que permite que el aire salga. De ahí también hay otros mecanismos, como el surfactante, que permiten que no se colapse. Ya les mencioné la parte de los cartílagos que permiten que la vía respiratoria tampoco se colapse. Y están ahí. Y bueno, y son ayudados, ya les digo, tanto en la parte inspiratoria, por los intercostales externos, serratos, esternocleidomastoideo, los pectorales. Y acá en la inspiración, en la expiración, por los intercostales internos. ¿Ya? Ya. Está aquí, mira, aquí está. Tenemos los esternocleidomastoides, los escalenos, el diafragma. Y bueno, como yo les mencionaba en el mecanismo defensivo del cuerpo que cumple un trabajo los músculos abdominales, recuerden que los músculos abdominales se contraen para que haya expiración. Estos de aquí, recuerden que una inspiración correcta es aquella que el paciente inspira y el abdomen se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque le digo, entra el aire, el diafragma desciende, empuja los órganos abdominales, por lo tanto, se eleva. Tú ves cómo el abdomen se eleva en una inspiración correcta. Ya después te aprenderán en semiología los diferentes tipos de presiones, la de Kussmaul, la paradójica, etcétera, que tú te guías con el movimiento abdominal y el movimiento del tórax. Entonces, recuerden que es importante trabajan no solo los músculos de la caja torácica, sino que también trabajan los músculos abdominales, los rectos y los oblicuos. ¿Ok? Creo que hasta aquí. Ya, chicos. Vamos a quedarnos hasta aquí. Por esto es la parte mecánica, parte funcional, parte protectora, simpática. Ya de aquí el miércoles vamos con la parte de las presiones. Darles ya, para no bombarlos de información de golpe, porque la parte de las presiones es un poquito más complicado porque hay que entender, primero saberse los valores, de ahí saber que cuando sucede un proceso cambia de valor y entre otras ya. Ahorita hemos aprendido la parte de la filtración, modificación y calefacción. La función de cada segmento de la vía respiratoria. Recuerden que las parte de la tráquea y los bronquios es netamente una vía nomás. Ayudan sí porque también tienen células caliciformes, también tienen células cilíndricas ciliadas, hay secreción de moco, etc. Y la parte más profunda, que es la parte bronquiolos y conductos alveolares y alveolos, eso es ya principalmente el conducto alveolar y los alveolos ya es parte respiratoria como tal, es parte de intercambio gaseoso. Eso también se los mencionaré la próxima clase y ya después con un poquito más específico
al momento de que les explique la parte del intercambio gaseoso, que también trabajan presiones. Ya les digo, en fisiología lo importante es conocer las presiones y darse y siempre tener en cuenta que las cosas van a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Siempre va a ser así. Eso sucede en todo tipo de fisiología del cuerpo, renal, digestiva, cardíaca, nerviosa, respiratoria, todos funcionan así, ¿ok? Por un intercambio de presiones. No sé si tengan alguna pregunta de cualquiera de las cosas que se haya hablado. Pueden escribir en el chat. Creo que sí, respondí las que me escribieron a mí, sí, ya está. Bueno, chicos, ha sido un placer. Los espero ver el miércoles a la misma hora por el mismo canal. Gracias. Gracias, Monserrat.